Neuquén.ar, con la conducción y el análisis de Santiago Montórfano. Lo que pasa y lo que viene está en Neuquén.ar, el mejor compacto de la política neuquina. Todos los sábados de 9 a 12 por AM550, La Primera. Neuquén Informa. Noticias destacadas. Dos niñas neuquinas escucharon por primera vez. Anaí, de 5 años, y Anelei, de 1, pudieron escuchar por primera vez tras un proceso de activación y calibración de sus implantes cocleares denominado encendido. Se le hicieron los encendidos de 2 implantes cocleares y la activación y la calibración a 2 niñas que fueron detectadas de hipoacusia. Esto es en el marco de nuestro programa de hipoacusia. En ese momento se hace la detección, después se hace la cirugía del implante coclear. Es la primera vez que se ha encendido en un centro de salud, en una sala de fonoaudiología que fue inaugurada recientemente. Así que para nosotros es un hecho muy importante, donde se pudo trabajar con las familias, con las niñas y con todo el equipo. Más información en neuqueninforma.gov.ar. Neuquén Informa. Noticias destacadas. El gobernador Rolando Figueroa y autoridades de la empresa Chevron firmaron el acuerdo de donación de equipamiento médico de última generación para que el Hospital de Rincón de los Sauces mejore la calidad de atención sanitaria. La entrega incluye 41 equipos médicos especializados de alta tecnología, valuados en $500.000. Estamos hablando de cerca de 25.000 personas que son usuarios del sistema público de salud en el Hospital de Rincón. Tiene que ver con una inversión de equipamiento, sobre todo equipar principalmente lo que son quirófanos. Quirófano y sala de parto es una inversión que tiene que ver con tecnología que nos va a permitir hacer procedimientos quirúrgicos, resolver partos y mejorar el acceso a la salud de la población. Más información en neuqueninforma.gov.ar. La política neuquina se repasa y se aclara en Neuquén.ar, con la conducción y el análisis de Santiago Montórfano. Lo que pasa y lo que viene está en Neuquén.ar, el mejor compacto de la política neuquina. Todos los sábados de 9 a 12 por AM550, La Primera. Bienvenidos todos a este segmento. La política neuquina se repasa y se aclara en Neuquén.ar. Después del señor Pancho Casado, y que recorre la política neuquina también en forma difícil de desligar, por supuesto, la política nacional. Allí donde cabe, vamos a nuestros consultores o a nuestros columnistas a preguntarles sobre política internacional, y también vamos a estar hoy en eso, a propósito del retiro de Argentina de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Hoy vamos a hablar con Indiana Azar, que es una especialista de aquí de la zona en política internacional, y nos va a ayudar a entender cuál es la dimensión, el significado justamente de esa decisión. Pero antes, primero que nada, les presento, por supuesto, como siempre, a nuestro equipo. Allí está el señor Ariel Dona en los controles de la radio, el señor Emanuel Jalil en la producción, como siempre, en los controles de televisión está el señor Pablo Cantón, está hoy, Pablo Cantón o Cristian Cantón. Gastón Martínez está hoy allí en los controles de televisión, Rocío Donoso en las redes sociales, y aquí Vanessa Millar en el estudio, mi compañera de estudio como siempre, compañera de Pancho. Yo la agarro cansada, aparte es álgido el programa de Pancho. Hoy lo escuché a la mañana, estuvo... Yo tengo energía para los dos, ¿sabes? Sí, pero estuvo Kenchi el contenido, sí, ¿no? Sí. Cobró la justicia. Sí, cobró la justicia. Bastante lindo cobró la justicia. Sí. Y con los invitados también. Después También. vino el segundo round. Y bueno, está muy bien. Es lo que es parte de lo que de todo lo que Pancho le da al aire de la radio y de lo que su audiencia disfruta también, ¿no? Seguro. Que esto, tocar los temas con esa intensidad. Bueno, los jueces les decimos que se queden tranquilos, que nosotros venimos por otro lado ya, ¿no? Si ya el segmento justicia, ley de... Ya eso quedó en el programa anterior. Sí, igual nos vamos a meter en temas también fuertes, como es el tema de la corrupción. ¿Por qué? Porque arrancó la campaña, básicamente, no solamente la del 26 de octubre, que es para diputados nacionales y senadores en 8 provincias, sino también la que ya se viene el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Claro. Perdón, yo no le dejé decir
el tiempo porque acabo de pasar un frío cuando llegué. Sí, la temperatura siempre viene bien recordarla. La desprolijidad de mi parte. No, estaba tan está entusiasmado bien, con la bien. política. Estaba hablando de la política y bueno, ¿Santa Rosa lo politizamos o no? Ha llegado puntual Santa Rosa. Santa Rosa se ha desmarcado de todo conflicto. Eso es porque flexibilizaron la barrera, ¿viste? Sí, y llegó en punto. 5 grados 8 en este momento la temperatura, 2 grados 3 décimas la sensación térmica. Sigue la lluviecita esta que no sé, lluvia, lluviecita. Una señora lluvia que nos está acompañando desde temprano. Es una lluvia fea, porque además son estocadas finas. A los que no tenemos todo el pelo... Claro, se siente como una... Vos sabés que es difícil, no es fácil. No, de eso no se habla, ¿viste? De eso no se habla. De eso no se habla, de lo que pasan, lo que sufren los pelados. La humedad del 88%, la visibilidad de 10 kilómetros, el viento soplando desde el este 19 kilómetros en la hora, y va a llover en lo que resta de la mañana, con lluvias fuertes también hacia la tarde. Para la noche mermará un poco, pero la lluvia estará presente, y mañana a la madrugada también hay un 40% de probabilidad de lluvias. Después ya no, a partir de las primeras horas de la mañana quedaría una jornada nubladita, un tanto ventosa, pero ya sin agua. Bueno, y lluviosa ahora sí también está la política, sobre todo la política nacional, a partir de los famosos audios de Spagnuolo, el titular de la Andis, que empezó a contar cómo había un entramado de coimas a los prestadores de salud del Estado Nacional. Involucró en sus audios, entre otros a Karina Milei, nada más y nada menos, a Lule Menem, y empezó a contar, por lo que se desprende de los audios, cómo era ese entramado en el cual se le pedía retornos a los proveedores de salud que ganan licitaciones. Esto lamentablemente para los argentinos es bastante conocido. El esquema básicamente es: querés ganar licitaciones, me tenés que retornar un número. Además, ese número que se retorna, uno puede intuir que se incluye en el precio, en los famosos sobreprecios. No es que vos le vendiste algo al Estado y después del precio base le sacás el 3, el 10 o lo que te pidan. En este caso se habla de un 3% que iba para Karina Milei, lo cual se ha transformado en un meme nacional o en varios memes nacionales. Entonces, no solamente es ilegal, porque uno entiende rápidamente que las licitaciones las ganan solos quienes retornan, sino que además eso ya está incluido en el precio que pagamos entre todos, es decir, pagamos medicamentos más caros para que haya un retorno hacia los funcionarios de turno. El problema de esto es que, ya siendo a lo político, el problema por supuesto es ético, es moral, y tiene que ver con el lamentable presente de los argentinos, ¿no? Pero el problema político viene cuando Spagnuolo cuenta en los audios que el propio Milei estaba al tanto de todo esto, que él había hablado con Javier, Javi, como le dice él en los audios, y que nadie había hecho nada, y que también estaban al tanto Menem, y bueno, el tema es, arranca la campaña, esto es cierto, pero no menos cierto es que esos audios existen. La justicia tendrá que demostrar, por supuesto, si esto es cierto, si no es cierto, si se puede probar o no se puede probar en términos jurídicos, pero en términos políticos, las sensaciones, la opinión pública y lo que todos observamos suele ser mucho más rápido que el Poder Judicial y suele ser también mucho más contundente. Hoy, la libertad avance, los consultores están hablando de una caída de la imagen del presidente de unos 13 puntos a partir de todo esto. La libertad avanza, que tiene como una de sus banderas principales la lucha moral en contra de la casta corrupta, se encuentra involucrada en un hecho que deja, para decirlo prolijamente y en términos mediáticos, muchas dudas de un presunto hecho de corrupción que sería muy grave y que involucraría al principal círculo de poder. Es decir, no es que agarraron al director del ANSES de Chaco robándose una camioneta, no. Aparentemente había un esquema de corrupción. Tenemos audios y vamos a ir repasando algunos de ellos. Los primeros son justamente los audios de Spagnuolo, que son los que despertaron toda esta discusión. Vamos a escucharlo. Seguramente Karina le debe llevar el 3 o el 4. Yo calculo que le debe llegar el 3 a Karina, porque seguramente le digan, es el 5, el 1% lo tenemos que repartir entre la operatoria, semana operatoria, 1% para mí y vos, Karina, te llevaste el 3. Seguramente le deben hacer una cosa así, están pegando una
Olimpia. Él me dice, yo voy a hablar con Lula. Bueno, vamos a hablar un carajo con Lula, lo voy a agarrar la semana que viene. Lo dice, Javi, no solamente lo hablaste con Lula, sino que hay un periodista que está pidiendo información de todo lo que está pasando. ¿Te imaginas? Estamos hablando de entre medio pueblo y 800 lucas de medicamentos por mes. Lula me quiso meter una mina en una dirección nacional, lo frisé. Me quiso meter de recursos humanos, lo frisé. No le dejé meterme nada. Acá solamente me metió el más importante de todo, por Jaina, para chorear. Bueno, ahí estaban aparentemente en un bar, ¿no? Por el ruido de vajilla que se escuchaba, lo han grabado, no sé si le han metido micrófono o le han tomado el teléfono, pero lo cierto es que lo han expuesto a Españolo. Se secuestraron teléfonos celulares. Españolo habría borrado todos los mensajes con Karina y con el presidente. Esto ya habla también de una intención de que haya cosas que no se conozcan, y el dueño quien está a cargo de la familia de la suizo-argentina, se escapó luego de vaciar 3 cajas de seguridad de su casa de un barrio privado. Esto implicó incluso al propio guardia de seguridad del barrio privado en Nordelta, que habría colaborado para hacer tiempo cuando lo fueron a allanar y que le habría dado la oportunidad de escaparse. Luego entregó finalmente su teléfono celular, pero no dio la clave, un derecho que le asiste a quien entrega el teléfono para ser allanado, pero que también a uno no se le escapa que un inocente que dice, toma la clave, revisa todo, no hay nada que ocultar. Así que todo indica que los implicados están tratando de retrasar, de demorar e incluso de impedir una investigación profunda de la justicia, lo cual, como decía, en términos jurídicos tendrá su significado, en términos políticos y a los ojos de la opinión pública tiene otro, porque la opinión pública va bastante más rápido que la justicia, no necesita tantas pruebas y ya se da cuenta que algo aquí ha ocurrido. Tenemos el segundo audio de quien, de Españolo en este caso. Vamos a escuchar el segundo audio del titular de la ANDIS, que fue la punta del ovillo de todo este tema. Y luego lo que está haciendo, está choreando de una manera. A mí me están desfalcando a la gente. A mí me pusieron un tipo que maneja todo lo que es la casa mía, un delincuente. Ese es un delincuente que estaba en la gestión de Macri y se fue, pero, o sea, cuando se fue con denuncia y se llevó los discos rígidos de la computadora. No, un delincuente. Él no está metido, pero es toda la gente de él. Entonces van a pedirle guita a la gente, a los prestadores le van a pedir guita. Yo fui y le dije, Javier, escúchame, yo estoy denunciando todo el choreo, todo esto, y abajo tengo gente que va a pedir guita. Entonces, cuando yo vaya y toque a uno, van a decir, che, flaco, está todo bien, y venís a pedirme guita con estos delincuentes. Entonces, Javi, ¿qué hago? Bueno, decía Españolo contando básicamente que habló de este tema con el presidente antes de que todo esto se conozca y nada había ocurrido. Luego Españolo fue corrido de su cargo por el propio presidente. Y la estrategia oficial o del oficialismo nacional tiene que ver primero con decir que todo esto es mentira, por supuesto que dice Españolo es todo mentira, lo dijo el propio presidente, y segundo, tratar de ligar esto a operetas relacionadas a las elecciones que se vienen en la provincia de Buenos Aires y en distintas provincias de nuestro país. Ahora tenemos a Javier Milei con alguno de los argumentos que esgrimió cuando le tocó hablar en público luego del escándalo. O sea, no me importa todo el daño que puedan hacer de acá al 7 de septiembre o hasta el 26 de octubre. Si di vuelta el déficit fiscal de 123 años en un mes, ¿ustedes se creen que me voy a preocupar por lo que me van a hacer durante 2 meses? ¡Ja, ja, ja! Bueno, y con ese jajaja cerró esta estrategia que es, esto es una opereta política, fue la primera gran estrategia que desplegó el gobierno nacional. Vamos a hablar nosotros con Manuel Ollanarte, profesor universitario de Ciencias Políticas de Viedma, y vamos a hablar con él para que nos ayude a entender qué está pasando hoy en la política argentina. Manuel Ollanarte, gracias por atendernos. Aquí Vanessa Millar y Santiago Montórfano los saludan. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Aquí tratando de entender la política argentina, que ya es todo un tema de tesis, ¿no? Sin duda. Bien. Bueno, hay que, digamos, yo estaba escuchándolos acá desde Viedma. Sí. Y
bueno, tal vez mi análisis que puedo hacer es, digamos, más allá de los hechos de público conocimiento, donde se ven involucrados algunos funcionarios del gobierno de Javier Milei y algunos exfuncionarios como Diego Spagnuolo. Hay que tener en cuenta que esto se da en un contexto de contienda electoral. Sí. Estamos próximos a que se vivan que se experimenten nuevamente en nuestro país lo que son las elecciones de medio término. Históricamente hablando, las elecciones de medio término sirven de alguna manera como una especie de referéndum o consulta popular para, digamos, saber cuál es el porcentaje de aprobación que tiene, en este caso, la gestión de Javier Milei, y también para poder medir el estado de ánimo de la ciudadanía. Claro, vota con algo más de libertad la ciudadanía cuando se trata de legislativas intermedias, ¿no? Digo, cuando se trata de legislativas intermedias, la gente suele votar con cierto nivel de libertad, porque pifiarle no es tan caro, digamos, como cuando uno elige presidente, gobernador o intendente. Sí, en este caso, digamos, yo creo que esto del escándalo ocurre, digamos, en este contexto, y la experiencia lo ha demostrado en algunos casos de nuestra historia reciente. Hechos de escándalo de esta índole han salido a la luz justamente en este contexto. Digamos, actualmente se sabe, según algunas consultoras, que, digamos, ese porcentaje con el cual Javier Milei ganó en la segunda vuelta electoral, sí, hoy, digamos, se ve erosionado. Hay quienes dicen que ese 54% aproximadamente con el que ganó Javier Milei ha descendido casi en 10 puntos. Claro. Manuel, ahora sí, cerra la idea, perdón. Sí, decime. No, te dejo cerrar la idea. Se ve mermado casi en 10 puntos, y ibas a hacer una reflexión más, ¿o no? Sí, por ahí también tener en cuenta las reglas institucionales que tiene nuestro sistema electoral. Nosotros desde el año 94 hemos incorporado lo que es la figura del balotaje, digamos, para poder generar un grado de legitimidad o consenso a nuestro sistema democrático, y en ese sentido, digamos, Javier Milei, hay que tener en cuenta que en esa primera vuelta del 2023 obtuvo un 25% de los votos, claro, y en esta segunda vuelta un 54%. Entonces, de alguna manera se puede decir que ese consenso es, digamos, medio engañoso, o un falso consenso, digamos. Y yo creo que esto del escándalo va también en ese sentido. Bueno, ese es tal vez mi análisis que puedo hacer. También téngase en cuenta que, bueno, digamos, para poder llevar adelante un plan de gobierno, necesariamente el oficialismo necesita en el Parlamento tener un gobierno unificado. Claro. Hoy, en la actualidad, La Libertad Avanza, Javier Milei, tiene un gobierno dividido en el Parlamento. Necesariamente tiene que generar coaliciones con otros partidos que se asemejan ideológicamente para poder, por ejemplo, sostener un veto, o para poder, digamos, llevar a cabo un decreto de necesidad y urgencia, digamos, para que ese decreto tenga vigencia. Manuel, lo que a ellos les importa, digamos, a un partido político o a otro, son los votos, ¿no? Independientemente de todo esto, de todo este escándalo. Veníamos hablando de unas elecciones de medio término donde la gente, según lo que se vio en algunas que se dieron a lo largo del país, incluso en Capital Federal, estaba haciendo remisa a participar, tal vez por un hartazgo, por estar como desconectado un poco de la política. ¿Pensás que ahora, con este escándalo de por medio,
va a participar y va a haber un voto castigo, o que tal vez este escándalo incluso siga beneficiando al oficialismo, porque tal vez los que se presenten sean menos de los que iban a presentarse y en ese caso los que tienen un voto que respalda en lugar de denostar a la Libertad Avanza. Sí, sin duda. A ver, esto claramente sacude al gobierno nacional y parece beneficiar a la oposición. Digamos, de estas encuestas que se han realizado, digamos, se dice que un 80%, un 78% aproximadamente de la ciudadanía argentina en algún momento durante estas 2 semanas ha hablado de este hecho de presunta corrupción, y de ese 78%, un 62% considera que es grave, digamos. Y parte de estas, digamos, de estas personas que fueron encuestadas, digamos, son personas que han votado claramente a Javier Milei, y lo que no está claro, digamos, es, digamos, no hay un grado de evidencia de si va a haber más participación o no en las elecciones, digamos. No sé si te referís específicamente a eso. Sí, perfecto. No se sabe si ese repudio, digamos, se va a convertir en un voto, en definitiva. En un voto en contra. Y habría que, y por ahí habría que analizarlo. Perdón, habría que ver, digamos. Bien. Por ahí es muy difícil poder predecir, digamos, lo que va finalmente a ocurrir en una contienda electoral. Es complicado, digamos. Manuel Ollanarte, muchas gracias por habernos atendido y por habernos ayudado a repasar y analizar el contexto nacional. Le mandamos un abrazo. Bueno, saludos y gracias. Gracias a usted. Bueno, Manuel Ollanarte, profesor universitario de Ciencias Políticas de Viedma, sumando su opinión y su lectura a lo que está ocurriendo en la Argentina y al tema de este primer bloque. Antes de irnos a la pausa, antes de que me maten aquí Emma y Ariel, ahora vamos a hablar de cómo repercute esto en la provincia. ¿Por qué? Porque, claro, Libertad Avanza con un caso de presunta corrupción. El kirchnerismo con varios casos de presunta corrupción. Le estamos haciendo la vista gorda que ya tienen una vicepresidenta o ex vicepresidenta condenada. La Neuquinidad de ayer salió a hablar de los méritos en materia de transparencia que tiene la gestión Figueroa. Esto es eliminación de jubilaciones de privilegio, cuidado del gasto innecesario. Esto es ficha limpia. Recordemos que ficha limpia no salió a nivel nacional, entre otras cosas, por 2 legisladores de la Libertad Avanza en el marco de una interna con el PRO. Es decir, la Neuquinidad salió a relucir en este contexto una singularidad que uno, escuchando ayer al candidato a senador Juan Luis Pepeuset, rápidamente advertía que es, bueno, nosotros sí podemos mostrar transparencia, nosotros sí podemos mostrar cuidado del recurso y lucha contra estas irregularidades. Sin nombrarlos, evidentemente, fue el primer tema de agenda que decidió instalar la Neuquinidad en su estrategia de campaña en un contexto que prácticamente le dejaba en bandeja justamente enmarcarse en esta discusión porque entienden allí que tienen más para decir que los kirchneristas y que los libertarios. Son las 11:34, ya venimos. Vamos con más. Neuquén.ar. El puente está cortado. ¿Cuándo cobran los estatales? ¿Cómo están los accesos a Neuquén? ¿Qué pasó?